Hola, muy buenas. Hace nada compramos estas ruedas y como visteis vienen sin pegar. Por tanto dije, ya que las tengo que pegar, voy a hacer un pequeño vídeo para que los compañeros del canal puedan ver cómo se hace, porque es una tarea muy sencilla. Sí que es verdad que si quieres que queden bien pegadas tienes que ser un poco fino y tienes que ir con la calma, pero es muy sencillo. Solo necesitas, yo el adhesivo que utilizaba se me gastó y utilizaré esto que es un Loctite de marca, es de otra marca, pero es ciano, ¿vale? Cianocrilato. Luego lo que sí que va bien tener es alguna punta de estas pequeñitas para poder insertar bien el Loctite entre el neumático y la llanta. Y luego, yo para los coches de escala 1.8 hay unas bandas de goma, mantienen prensada la rueda, el neumático contra la llanta, pero como de esta medida no tengo, pues utilizaré unas simples bridas para una vez que tenga encolada la rueda, sujetarla alrededor para que mientras seque que se quede bien pegada. Pero solo necesitamos Loctite, una boquilla que si no la tenemos podemos hacerlo igual, pero va mejor con la boquilla, y algún elemento, alguna cinta, alguna brida para mantener la rueda sujeta mientras se seca. Vamos a empezar a hacerlo, que es muy sencillo. Vale, pues simplemente preparamos una superficie, porque si nos cae alguna gotita de Loctite, que no lo manchemos todo. Esto yo lo que hago siempre cuando hago las bridas, cuando son nuevas, yo les hago un boquete así, este es quizás es muy grande, pero con un simple boquete así las bridas ya no se os caen de aquí y siempre van súper bien de coger. Esto parece una tontería, pero es súper práctico. Y nada, simplemente se trata de coger una a una, cogemos el Loctite, le ponemos la boquilla, vale, normalmente si la pones un poco a presión ya entra. Lo único que esta boquilla en concreto es de usar y tirar, ¿eh? Y luego tenemos, sí que es verdad que hay unos utilajes que nos ayudan a mantener la rueda separada del neumático, pero yo no los tengo. Pues nada, simplemente es preparar ya el Loctite, vale, que vaya saliendo. Y ahora que ya lo tengo aquí en la punta, abrir el neumático con una mano y ponerle el Loctite aquí por dentro. Ir haciéndolo alrededor de toda la rueda, sobre todo que entre bien adentro, porque si no luego nos sale hacia afuera y no queda, el neumático no queda tan guapo. Ya le he dado toda la vuelta. Pues ahora, una vez tenemos toda la vuelta hecha, es coger una brida, que esta a mí quizá no me va a llegar. Si no te llega, la solución más fácil es unir dos bridas. Ya sé que esto es un sistema un poco chapucero, pero funciona. Tampoco hace falta que hagan mucha presión, ¿eh? Tampoco las apretéis mucho. Vale, y esto luego ponemos un poco más hacia el exterior, que quede bien en el canto del neumático, para que prense bien el neumático contra la llanta. Y ahora lo que se puede hacer es, o lo ponemos aquí y hacemos la otra parte, o empezamos a hacer otra rueda, como queráis. Mira, ya que la tengo aquí, voy a empezar a hacer esta parte de aquí. Una vez le pongáis las bridas, tampoco necesita mucho rato para pegar, pero bueno, si no la tenéis que utilizar en el mismo día, lo podéis dejar hecho, lo dejéis que pegue toda la noche y luego por la mañana se las sacáis ya las bridas y ya está. ¿Vale? Pues ahora ya tendríamos esta rueda que la podemos dejar ya y vigilar en un sitio porque siempre queda alguna gotita de Loctite que no se pegue, pues coger algún plástico o algo y la dejáis encima para que vaya secando y ya se puede hacer este mismo proceso en todas las otras ruedas que quieras pegar. Una de las cosas que os recomiendo hacer es poner cola en una cara, poner cola en la otra cara y luego ponerle las bridas, porque si no cuando hacéis por ejemplo esta cara, luego cuando la giráis y estáis trabajando a veces las bridas os van a molestar, ¿vale? Y luego le ponéis ya la brida en las dos partes. Vale, ya tenemos las ruedas pegadas, ya las hemos dejado secar. Vamos a ver cómo han quedado. No, esto ha quedado perfecto, ¿eh? Esto ha quedado perfecto. Pues ya está, ya habéis visto cómo se pegan unas ruedas. ¿Qué es lo más importante que necesitas para pegar las ruedas? Pues sin duda lo más importante son estas cánulas. Así con una punta tan fina que estas, las puedes cortar a la medida que te vayan bien, ¿eh? Porque si no, para pegarlo es un incordio. Y luego, otra cosa que va muy bien, si podéis comprarlo, hay unos soportes que tú pones ahí la rueda, ya os dejaré enlace y foto también de todo esto, que tú luego aprietas la pieza esta hacia abajo y te abre el neumático. Y claro, va bien porque tú con una mano lo abres y ya te abre mucho trozo del neumático y así a la hora de pegar es mucho más rápido. Pero claro, esto es una pieza, si al final vais a pegar 4 ruedas de vez en cuando quizá nos hace falta. Si vais a pegar muchas, pues es un buen accesorio porque te facilita mucho la faena. Y luego el tema de la sujeción. Claro, tú estas bridas, si normalmente pegas la misma medida de ruedas, puedes guardar esto en una bolsa o algo y lo reutilizas como cinta de presión, ¿no? Pero si encontráis algún otro sistema con alguna cinta así tipo velcro, alguna goma, no sé, algún sistema,
esto es un sistema muy cutre. Para ruedas de 1.8 ya venden unas cintas de goma específicas. ¿Qué se podría hacer para incluso pegarlas mejor de lo que las hemos pegado? Pues hay gente que lo que hace, desmonta la goma de la llanta y luego pulen aquí en la parte donde está en contacto el loctite, digamos esta parte de aquí interna del neumático y esta parte de aquí de la llanta, la pulen un poco con una Dremel o con una maquinita de pulir de estas finas para abrirle el poro tanto a la goma como al plástico, pero luego eso, una vez tú lo has pulido tanto la goma como la llanta, tienes que limpiarlo muy bien y ya venden un producto que es para limpiar ya las ruedas, una especie de alcohol, es así un producto que limpia muy bien, pues ponerle ese producto para que no te queden partículas aquí sueltas de lo propio que tú has pulido, pues para limpiar bien y que quede una superficie con el poro abierto. Y luego si haces esto de pulir el neumático y la llanta, luego esto queda súper duro, pero un coche de escala 1.10 con un motor brushless de 2S, así va perfecto. E incluso con uno de 3S también, ¿sabes? Que depende, si vas a hacer alguna locura y quieres hacer una cosa, un coche que corra a 150, quizá esto no te sirve. Pero para la mayoría de los casos, haciéndolo así será suficiente, ¿vale? Pues espero que le haya podido servir a alguien el vídeo. Y nada, seguimos en contacto. Venga, un abrazo, nos vemos.